El Senado de la provincia de Buenos Aires llegó hasta el distrito de Exaltación de la Cruz, cuya ciudad cabecera es Capilla del Señor, uno de los primeros asentamientos que tuvo la provincia de Buenos Aires. Hay que decir también que desde esta maravillosa localidad salió el primer periódico que tuvo nuestra querida provincia de Buenos Aires. Es por eso que los invito, a través de las voces y de las manos de sus protagonistas, a conocer esta hermosa ciudad. Para llegar hasta Exaltación de la Cruz hay que viajar aproximadamente 2 horas desde la capital provincial. El paisaje es el de siempre, la ruta y sus sembrados, sus banquinas llenas de verde y alambrados. Como todas las localidades de la provincia, Exaltación de la Cruz no es la excepción y al llegar nos da la bienvenida, a modo de presentación con un gran cartel erigiendo su nombre. Forman parte de ella las pulperías, las estancias y su turismo rural, su museo, sus plazas, sus construcciones, la fachada histórica que cuenta más allá de lo que ven nuestros ojos. Capilla del Señor es la ciudad cabecera de Exaltación de la Cruz y fue declarada en 1994 como Bien de Interés Histórico Nacional. En función de ello, se iniciaron acciones tendientes a su preservación y se creó una comisión con el objetivo de realizar la preservación histórica del pueblo. Así lo cuenta Alberto Balada, director de Cultura. Estamos en un lugar que se llama Capilla del Señor, que es la cabecera del municipio de Exaltación de la Cruz y que desde nuestra historia ha tenido una actividad cultural interesante, importante. Por ejemplo, el Museo del Periodismo, que surge como consecuencia de la aparición de un periódico por allá por el siglo XIX, que tiene que ver con lo inédito. Una de las primeras escuelas que se funda en 3 de octubre de 1821 por Bernardino Rivadavia dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires y otra serie de acontecimientos que hacen que tengamos, quienes sucedemos a todos aquellos que nos antecedieron, a cuidar lo cultural. Esto de primer pueblo histórico quizá sea una expresión que surgió de la gente misma, ¿no es cierto? Es una denominación que la misma comunidad le da frente a lo que recibe, a la distinción que recibe en el año 1994 por parte de la Comisión Nacional de Museos, que casualmente el otro día aparece un artículo muy importante respecto de esta situación de la comisión que otorga distinciones a los poblados, es decir, no a un sitio concreto, sino a todo un pueblo, que es el caso de Capilla del Señor. Significa destacar precisamente la homogeneidad que esta comunidad mantuvo a lo largo del tiempo. Es decir, Capilla del Señor es un lugar que continúa siendo, por las características edilicias, por el conjunto de este pueblo, una comunidad como allá a principios del siglo XX. El nombre Capilla del Señor deriva de una superposición de situaciones. 1730 y pico, acá muy cerquita, al lado de la actual iglesia, tenía su rancho, su vivienda, un estanciero que se llamó Casco de Mendoza. Él en su rancho tenía un rinconcito dedicado a su advocación religiosa, que era el Señor de la Exaltación de la Cruz. Con los años, la Iglesia Católica permite a partir de 1735 que en ese pequeño oratorio se empiece a dar misa, y eso hace que la gente que estaba dispersa en la campaña quiera vivir más cerca de este lugar de culto. Él ve de alguna manera, podríamos decir, en el siglo XXI el negocio inmobiliario, y lo que empieza a hacer es un loteo o un barrio privado. Con el correr de los años, ya para 1750 tenés 11 familias instaladas alrededor del primitivo caserío y oratorio, y con los años ese proceso se fue agrandando. Tanto fue así que se lo empezó a llamar el pueblo de la Capilla del Señor crucificado en la Cañada de la Cruz. Era un nombre realmente muy complejo, pero así es como figura en las actas del Cabildo de Luján, por ejemplo, o en el Archivo General de la Nación. De allí es que la comisión analiza los antecedentes y otorga, a través de un decreto presidencial en el año 1994, la primera distinción. Por eso lo llamamos primer bien de interés histórico nacional, porque en realidad es la primera vez que
la comisión otorga esta distinción a una comunidad en total. Un compromiso por parte de la comisión de mantenerse alerta frente a la posibilidad de los cambios que se puedan operar en esta comunidad. Si la gente elige venir a Exaltación de la Cruz, a cualquiera de nuestros poblados, ya sea Capilla del Señor, Los Cardales o Parada Robles, lo que va a descubrir es una tierra rural, contacto con la naturaleza, con nuestra gente, y cada localidad tiene su idiosincrasia. Ya sea Los Cardales con su impronta más moderna, más urbana, por decirlo de alguna manera, más de fin de semana, igual que Parada Robles con su zona de quintas. Ya Capilla del Señor lo que te va a dar la bienvenida es a un bien de interés histórico nacional, es decir, a una ciudad con protección edilicia, casas bajas, frente ladrilleros o de símil piedra, modos de vida de otra época, de lo que en la gran ciudad se pudo haber vivido en cualquier barrio hace más de 80 años atrás. Acá en Capilla del Señor se preserva este modo de vida tranquilo, pueblerino, a donde toda la gente, aunque no te conozca, te va a saludar en la vereda. Evidentemente rápida, muy rápido, la gente del pueblo va a detectar que vos sos visitante y por ahí se te arrima y te dice de dónde sos, porque nos interesa interactuar con el visitante y poder contarte las mínimas historias que son las notas de color que hacen que cada visita a Capilla del Señor sea única e irrepetible. Capilla del Señor ofrece un turismo de índole cultural, patrimonial, histórico, y ya después en nuestra zona rural lo que podés disfrutar es nuestra especialidad, que es el turismo de estancias, aquellas que son pequeñas, aquellas que pueden recibir hasta 400 personas a la vez, aquellas estancias que ofrecen un perfil mucho más tradicional y auténtico, a aquellas otras que de alguna manera trabajan el perfil internacional y arman su producto casi for export. Eso en cuanto a lo que es turismo de estancia, pero no solo podés venir a pasar un día en una estancia, sino que también podés venir a hacer una de las actividades estrella que tenemos en estos pagos, que son los vuelos en globo aerostático. Realmente disfrutar de la inmensidad de la llanura pampeana, desde 200 o 300 metros de altura, en la parsimonia de un globo aerostático, es realmente una experiencia que recomendamos porque es única y no hay llanuras tan grandes en el mundo que se puedan apreciar desde la altura. Esto es lo que dice la cantidad de turismo internacional, sobre todo para globos aerostáticos. Tenemos mucho público proveniente de Francia y de Brasil, son los dos principales países emisores de pasajeros en globos, más allá del turismo nacional que viene a experimentar esta nueva sensación. Las pulperías forman parte de la historia y de la cultura de esta localidad. Recorrerlas es casi como viajar en el tiempo. Un camino de tierra seca y polvoriento nos lleva hasta la pulpería Los Ombúes, que con más de 200 años se dice que es la pulpería más vieja en actividad en la provincia de Buenos Aires y una de las más antiguas de toda la Pampa que sigue abierta. Elsa Insaurgarat, encargada de la pulpería Los Ombúes, nos permite ese viaje en el tiempo y nos aporta algunos datos de su origen. Data de que vino mi abuelo en 1905. Tiene más de 200 años, ya tenía su historia cuando la agarró mi abuelo. Mi abuelo se hizo cargo cuando estaban haciendo el ferrocarril Belgrano. Se hizo cargo de la pulpería porque ya trabajaba gente, entonces, viste, ya había más negocio. Después que fallece mi mamá, me hago cargo yo. 25 años hace que estoy a cargo de la pulpería. Nosotros ofrecemos todo lo que sea mercadería como almacén de ramos generales y aparte algo para tomar, picadas, es lo que se ofrece. Viene toda la gente de la zona a comprar, a hacer sus compras y toman algo. Y bueno, hablan de los problemas de los trabajos y es como una familia grande. Los Ombúes es una posta antigua que supo sustentar en su momento la vida del gaucho en la pampa húmeda. Hoy en día sigue siendo visita obligada de algún que otro parroquiano. Hace años que estoy acá, siempre venimos, somos amigos acá de la gente del almacén, cuando se juntan toda la gente, venimos a dar una vuelta, ¿ves? A hablar un rato. Este es otro de los atractivos casi obligatorios. Ocurre que está como muy apartada de nuestro territorio, está en un rinconcito allá contra el río Areco, pero no por estar separada y escondida
no merece la pena visitarse. Son buses, como nos gusta decir a nosotros, tiene más de 120 años de permanencia en ese lugar, la familia Insaugarat. Elsa es la encargada de representar toda esa región en lo que respecta a la historia, a la cultura, al pueblo de los negros que estaba enfrente, a la cacica Juana, aquellos negros que quedaron libres después de la salida de los jesuitas, después del caído el virreinato del Río de la Plata. Ese boliche ya figura en los mapas de 1790 como una posta de intercambio de caballos en las rutas que iban al norte. Si bien el actual edificio es de 1870-1873, desde siempre en ese paraje tan solitario, porque es la única construcción que hay en toda la región, siempre ocupó ese lugar tan importante para nosotros que es cumplir su función social. Hablamos de turismo rural y podemos decir, es uno de los atractivos de mayor importancia en la provincia de Buenos Aires. Paisajes campestres, estancias y gauchos son los símbolos más destacados de nuestras pampas. En el camino nos topamos con una de las estancias más visitadas de la provincia, la estancia Don Silvano. Mi bisabuelo Don Silvano era un inmigrante italiano de origen piamontés, empezó a trabajar en este campo, en un momento no le pudieron pagar y como no le pudieron pagar le regalaron 5 hectáreas de campo. De lo que sería detrás de esta casa casi hasta la ruta, y eso era la primera parte. Él había aprendido muy rápido a hacer asados, estaba muy metido en lo que era Unión y Benevolencia, mi bisabuela estaba muy metida en Sociedad Española, entonces claro, todos los paisanos que pasaban en la ruta pasaban a comer con él. Y arrancó recibiéndolo y arrancó haciendo asados, y mi abuelo, bien de empresa familiar, le cerró el boliche a su papá y le armó un restaurante en otro lado para 50 personas. Mi viejo cerró el de mi abuelo y se armó otro. Y nosotros, para no ser menos, hicimos lo mismo con mi papá y hoy tenemos un comedor de 300 personas y atrás uno de 150. Para nosotros es un desafío muy grande porque no es solamente el trabajo o por ahí el orgullo de mostrar esto con lo que uno se crió, sino que además en realidad es poder hacer que un extranjero aprenda cómo se preparan unas empanadas, cómo se preparan unos pasteles. ¿Por qué para nosotros los de Buenos Aires tiene este sentido tan importante el mate? Enseñarle a la gente a andar a caballo y por ahí llegaron la primera vez que tenían miedo porque habían tenido una experiencia traumática. Entonces, eso para nosotros es de las cosas más enriquecedoras que hay. Y ver que año tras año esa gente sigue viniendo, o por ahí, como el fin de semana pasado, a recibir nietos de los primeros clientes, a nosotros nos llega el alma. La idea nuestra es que la gente vuelva a reencontrarse con un poco una parte de su historia, que encuentren un color, un sabor, algo que hayan visto alguna vez en alguna vacación, en un día de campo, en algún momento que han estado. O sea, nosotros lo que hemos armado es una propuesta en la cual la gente que viene por el día tiene desde recepción con empanadas, talleres de cocina criolla, espectáculos folclóricos, destreza criolla, la posibilidad de andar a caballo, andar en carruaje, o sea, tratar de darle en un día todas las actividades y al alojado muchísimo más, incluso con piletas diferenciadas. Lo que tengo yo justo atrás es mi casa, es la casa de nuestra familia, es el primer lugar donde estuvo Don Silvano. Hoy son 9 habitaciones que tenemos en realidad para recibir huéspedes y tenemos por aquel costado la caballeriza, que es un lugar donde tenemos 16 habitaciones más. En total tenemos una capacidad de más o menos 70 personas. Nosotros tenemos mucho extranjero, tenemos mucho argentino. Los fines de semana casi siempre es mucho argentino, mucho evento social, mucha fiesta de reencuentro, empresas que por ahí vienen a pasar en realidad un día en familia. Y entre semana es muchísimo el turismo extranjero que tenemos. Don Silvano es un fiel exponente del turismo de estancia. Ellos trabajan un turismo en gran escala, tienen una infraestructura muy importante para recibir gran número de visitantes, tienen la capacidad también de obedecer mandatos de las agencias de turismo que de acuerdo al tipo de contingente es la oferta que hacen, porque no hay que olvidar que al turismo internacional hay que satisfacerlo. Y Don Silvano tiene esa gran capacidad de poder adaptarse si vienen de Rusia, si vienen de Vietnam o si son más cercanos como los brasileños. Mi lugar preferido está atrás justo de ustedes, es ese horno de barro. Yo en ese horno de barro pasé cantidad de tiempo y aprendí mucho en realidad, o sea, a cocinar. O sea, nosotros durante mucho tiempo además, o sea, con mi abuelo, con mi papá, o sea, tratábamos de todos juntos estar compartiendo cosas y
viviendo también cosas, y creo que eso también es lo mejor de estas empresas familiares, donde uno además, o sea, no aprende solamente de lo que uno leyó, sino que uno va aprendiendo del modelo del que estuvo antes que uno en el camino. Yo creo que lo mejor en realidad es que si las personas que nos están mirando no han vivido esta experiencia en realidad del turismo rural o del turismo en realidad fuera de los entornos urbanos, que lo vivan, porque realmente, o sea, está bueno el poder empezar a disfrutar estas cosas y que en muchos casos se van a dar cuenta que van a entrar a una cocina y con un olor les va a venir un recuerdo de sus abuelos. Que van a probar en realidad un dulce y de golpe les va a venir algo de algún campamento que hicieron de chicos. Y yo creo que cuando uno se puede conectar con el chico que uno sigue teniendo adentro es lo mejor que uno le puede pasar. En Capilla del Señor se encuentra el Museo del Periodismo Bonaerense, porque allí, en 1871, nace el primer periódico de la provincia de Buenos Aires, El Monitor de la Campaña. La vieja casona de Manuel Cruz está ubicada frente a la plaza y guarda su fachada original de 1850. Manuel fue un preceptor de escuelas y fue justamente él quien hizo la primera publicación del semanario. El Monitor de la Campaña se comenzó a distribuir en forma gratuita, contó con corresponsales y una prolija distribución en 36 pueblos de la provincia. El lector encontró en él un combativo defensor de los intereses rurales, un verdadero informador para las necesidades comerciales del hombre de campo. Así lo cuenta Alfredo Martinoli, director del museo. Estamos precisamente en el patio de la casa que dio origen al periodismo de la provincia de Buenos Aires. A mi espalda se encuentra el taller de imprenta, donde en el año 1871 nace el primer periódico de la provincia de Buenos Aires. El Monitor de la Campaña, que así se llamaba, fue una obra de Manuel Cruz. Manuel Cruz llegó a Capilla del Señor siendo docente, llega de Buenos Aires, para la escuela número 1 de acá de Capilla del Señor. Y habitó en esta casa. Él vio, Manuel Cruz, que lo fundamental era la falta de comunicación. Entonces la única posibilidad que había, estamos hablando de los años 1870, era a través de un periódico. Y precisamente este periódico no fue fácil, la empresa, porque una de las cosas que no había en toda la provincia de Buenos Aires era un taller de imprenta, que es trasladado desde Buenos Aires con gran trabajo. Las máquinas vinieron desarmadas en carros que tardaron varios días en llegar hasta Capilla del Señor. Fue armado el taller en este lugar. En junio de 1871 aparece el primer número del Monitor de la Campaña. La idea de Manuel Cruz era extender a cada uno, que llegara a cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Eso implicó un trabajo muy minucioso, que era llevar el periódico a cada uno de los lugares, traer la información a vuelta de correo. Entonces, porque la única forma de que esto podía, digamos, esta empresa podía ir adelante, era de que todos los pueblos se vieran reflejados y lograr precisamente la idea principal, que era la comunicación, que era el gran problema de esos tiempos, era la comunicación. Y a través de ello, por ejemplo, el periódico traía no solo las noticias políticas, sociales, sino también estaba dedicado a recién la naciente agricultura en la provincia. Y el periódico llegó a ser, sin duda, el medio más importante que tuvo la provincia de Buenos Aires, y yo diría que hasta prácticamente principios de 1900, porque era el único medio que llegaba a cada uno. Dice que más o menos en 1871 no había más de unos 30 pueblos importantes en toda la provincia. Y a todos esos pueblos llegó el Monitor de la Campaña con toda esta información, y se hizo parte en la vida de cada uno de los pueblos. Manuel Cruz, que fue docente, entonces el monitor era un poco un término
de la enseñanza es el monitor, y de la campaña porque en ese momento todavía no estaba la designación de provincia, y estaba Buenos Aires capital y la campaña. Y entonces todos los pueblos del resto estaban en la campaña, y entonces era una forma de poner bien claro en el título que estaba destinado a toda esta gran campaña bonaerense, ¿no? En 1821 se establece acá, por un plan de Bernardino Rivadavia, para extender la enseñanza y dar mejores escuelas, la creación de una escuela con un nombre muy rimbombante que se llamaba Escuela de Primeras Letras y Mutua Enseñanza. ¿Qué quería decir eso? Que precisamente cada escuela de esa tenía un solo docente. Y entonces, mutua enseñanza era porque los alumnos más aventajados ayudaban al docente con los que recién entraban al sistema de la enseñanza. Y esa escuela, que desde 1821, fecha en que se inaugura el 3 de octubre de 1821, hasta hoy no ha dejado de funcionar, lo que la acredita como la escuela más antigua funcionando en la provincia de Buenos Aires. Tiene una historia importante, también tuvo varias escuelas rurales en el partido, mucho antes que otros, y yo creo que la tarea fundamental en todo eso, fue la de Manuel Cruz, el docente que vivió acá en esta casa, que creó el periódico, que creó la biblioteca pública y que manejó por 10 años la escuela número 1, que es, por supuesto, un orgullo para nuestro partido. Y como casi todo pueblo de la provincia, Exaltación de la Cruz tiene su sello propio en la fabricación de quesos. Seguimos por el camino, ese mismo, polvoriento, que va contando historias y nos va llevando desde la pulpería a la estancia, y desde allí a la pequeña localidad de Gaynor, donde se encuentra la fábrica de quesos Don Manuel. Allí nos bajamos del auto y vamos al encuentro de Manuel Álvarez, trabajador y uno de los dueños de la quesería. Empezó mi hermano hace 13, 14 años atrás en Cardale con la señora, tenían restaurante de campo y bueno, empezaron con 2 o 3 vacas a hacer quesos, los vendían ahí, le empezó a ir bien, pudieron empezar a vender un poquito afuera, a comprar de a pocos vacas. Bueno, estaba justo al lado de un country, se tenían que mudar y bueno, pudo alquilar un tambo acá en Gaynor, que hoy ya tiene casi 300 vacas en ordeñe. Hace 1 año y medio abrió otro tambo más chico con 70 vacas y toda esa leche viene, toda la producción se fabrica acá, se vende, acá se vende poco, ¿no? Pero la mayor cantidad la vendemos mi otro hermano que anda repartiendo. Ya tenemos un cliente fijo que anda en toda la feria del país, se le embarca la mercadería y él se dedica a venderla. O en la costa también, en esta época ya empieza a llevar un poco para allá y bueno, toda la leche que se produce en los tambos nuestros se vende acá. Lo que más trabajamos son los quesos Gouda saborizados, que son los chiquitos de medio kilo, que eso tenés 5 o 6 sabores. Después también tenés los quesos Holanda, que sería el cáscara colorada. Hacemos sardo de 1 kilo, de 3 kilos, bueno, los Holanda también de 1, de 3, de 5. Le hacemos algún criollo saborizado, natural, algo de ahumado también, por encargue más que nada. Después hacemos proboleta y cremoso. Esos son los quesos que más hacemos nosotros, pero el que más se trabaja, el que más vendemos nosotros también, son los quesitos Gouda saborizados. Tenemos trabajando adentro 5 chicos fijos que están trabajando, después tenemos los 2 ingenieros que vienen 2 veces cada uno a la semana, uno viene martes y sábado y la otra chica viene jueves y viernes, que son los que llevan todo el control que se pide y que hay que tener en la fábrica. Y bueno, después está Mauricio, que es el dueño, mi otro Sebastián y yo, así que somos unos 8 o 9. Más aparte la gente que trabaja en el campo. Y de esta manera llegamos al final de nuestro viaje. Hemos recorrido el distrito de Exaltación de la Cruz.
Un distrito con mucha historia, con mucha cultura y también con muchas estancias rurales. Esperamos hayan disfrutado de este viaje tanto como lo hicimos nosotros. Los esperamos en una nueva edición de Senado Presenta.